Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy María Elena Barrientos y el día de hoy vamos a analizar tres conceptos: sujeto, poder y sometimiento, que vienen dentro de la introducción del texto Mecanismos de Poder de Judith Butler. Judith Butler es una de las filósofas contemporáneas más reconocidas por sus teorías del género, por su filosofía política y ética. Ella nació en 1956 en Cleveland, Ohio. Sujeto. Comúnmente asociamos al sujeto con el individuo o con la persona, pero nos tiene que quedar en claro que son términos distintos. El sujeto debe considerarse como algo en formación, como una categoría lingüística, un comodín. Los individuos llegamos a ocupar el lugar del sujeto, porque el sujeto solo es visible en cuanto está establecido dentro del lenguaje. El poder, también estamos acostumbrados a concebir el poder como algo que nos aprisiona, algo que viene desde fuera y que desde el exterior nos posiciona en un orden inferior. Y pensamos que es algo a lo que tenemos que rebelarnos porque nos subordina. Pero, siguiendo a Foucault, el poder puede ser algo que también forma al sujeto, algo que le proporciona condición para su existencia. Entonces, el poder no solo sería algo que nos aprisiona desde el exterior, sino que también puede ser algo de lo que dependemos para nuestra existencia y puede salir de nuestro interior, porque el poder nos es impuesto y, debilitados por su fuerza, siempre acabamos internalizando y aceptando sus condiciones de sometimiento. El sometimiento consiste pues en esta dependencia fundacional ante un discurso que no hemos elegido, pero que paradójicamente inicia y sustenta nuestra existencia. La sujeción sería el cómo el sujeto se forma en esta subordinación, en un proceso de devenir subordinado al poder, y así como en el proceso de devenir sujeto. Para Butler, el sujeto se inicia en esta sumisión primaria al poder. Para esto, revisa la teoría de la interpelación de Althusser en su famosa escena del policía interceptando a un transeúnte, diciéndole: «¡Hey tú!». Y entonces el transeúnte, ¿qué pasa? Este se da la vuelta y se reconoce como persona interpelada. Y esa vuelta es la que más adelante nos va a ayudar a unir el concepto del poder con el concepto de la conciencia. Bueno, en respuesta a la interpelación, Foucault plantea tomar en cuenta otras formas de discurso, no solo la de la voz, sino que ya plantea una productividad discursiva. En esta reformulación, la subordinación no solo sería presionada sobre el sujeto, sino que también nos ayudaría a la forma, más bien nos ayudaría a formarlo. Tanto Althusser como Foucault, el sujeto se inicia mediante la sumisión. Sin embargo, la doctrina de Althusser no da ningún indicio del por qué el individuo se da la vuelta aceptando ese destino o aceptando el poder de esa voz y aceptando finalmente su subordinación. Su teoría está muy limitada a la autoridad divina y al aparato social, cuya palabra es el acto. Entonces, Foucault tampoco ve el aspecto de la voluntad del individuo,
Y a Butler le surge la pregunta de saber qué sucede con la conciencia del sujeto, por qué se da la vuelta, por qué se subordina a la voz de autoridad. Y esto se vuelve, amigos, un rompecabezas. Sabemos cuál es el paisaje al que queremos llegar, pero acomodar las piezas es realmente complicado. Butler se cuestiona si sería necesaria una teoría de la conciencia que acompañara a la teoría del poder y propone explorar perspectivas para que las teorías se iluminen unas con otras. Poder, conciencia. Es así que toma de la teoría de Hegel el amo y el esclavo, que se encuentran en la fenomenología del espíritu. El amo, quien al principio parece estar ajeno al esclavo, reemerge como la propia conciencia de éste. Es decir, aquí ya hay una conciencia y hay una identificación en dos poderes, el poder del esclavo y el poder del amo. Es decir, un poder de conciencia que se vuelve contra sí mismo, como la vuelta. Lo que parece un poder externo se vuelve una forma psíquica que constituye la identidad del sujeto. Pero para Butler es necesaria una figura de conciencia que se vuelva contra sí misma, como diría Nietzsche. Una autoconciencia es importante para la formación y la persistencia del sujeto. Para él, el sujeto es formado por una voluntad que se vuelve sobre sí misma, adoptando una forma reflexiva. Entonces el sujeto sería la modalidad del poder que se vuelve contra sí mismo, como los verbos reflexivos, que son acciones que son solamente relacionadas con nosotros mismos. Para Butler existe una ambivalencia en el lugar donde emerge el sujeto y una paradoja que resulta la subordinación necesaria para el devenir o el nacimiento del sujeto. Si observamos con atención, ningún sujeto emerge sin un vínculo apasionado con aquellos de quien depende de manera esencial, aún siendo este vínculo negativo. La dependencia de un niño, aunque no sea subordinación política, forma una dependencia temprana, lo que lo vuelve vulnerable a la subordinación y a la esclavitud. Esta dependencia primaria se vuelve un instrumento de sometimiento, porque para poder persistir psíquica y socialmente debe haber dependencia en los vínculos de los infantes. Así que ningún sujeto puede emerger sin este vínculo formado en la dependencia. Sin embargo, en el curso de la formación, ningún sujeto puede permitirse el lujo de verlo, es decir, no nos damos cuenta que estamos ejerciendo este sometimiento o que estamos repitiendo una forma que traemos desde infantes. Vamos a estar condenados a escenificar en el inconsciente, reviviendo y desplazando siempre una y otra vez este escándalo y esta imposibilidad que representa una repetición traumática de un amor fallido. Desear las condiciones de la propia subordinación es entonces un requisito para persistir como una misma. Y les comentaba, es un paisaje complicado de posicionar las piezas, pero espero que les haya quedado un poco claro qué es el sujeto, qué es el poder y qué es el sometimiento, y cómo el sometimiento pues nos conforma como lo que somos y cómo nos comportamos en la sociedad. Gracias, amigos, hasta pronto.